Como veis, en el pasaje no se dan detalles de esta situación. Y os va a pasar a vosotros lo mismo que me pasa a mí. ¿Qué situación es esta que se estaba tratando? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Era este hombre un pagano que vivía de esta manera relajada y que cuando se convierte está arrastrando esta situación, porque a veces nos ocurre. Hay personas que viviendo una vida desordenada y de pecado se convierten. ¿Es este el caso? ¿O eran los dos partes de la congregación? Porque aquí el que se está censurando es solamente al varón. ¿Qué pasa con la mujer? Era un creyente que se estaba relacionando con una mujer no creyente. Porque aquí no se está acusando a la mujer de ningún tipo, es el hombre el problema. Era ella alguien que vivía del mundo, pudiera ser, como ocurría muchas veces, una esclava que había sido comprada y adquirida y actuaba como esposa de alguien que ya había muerto y que el hijo se había encaprichado de ella y hacerla su esposa. ¿Es que no había nadie dentro de la congregación que lo hubiera exhortado? Queremos imaginarnos que dentro de la congregación alguno habría ido a este hombre y le habría dicho, oye, que esto no lo estás haciendo así. Pero no era cuestión, o aquí no se trata de que alguien individualmente o personalmente pueda decir, pues esto lo condena Pablo, o lo condena la Escritura en algún pasaje del Antiguo Testamento. ¿No había nadie que lo hubiera exhortado? Pablo no quiere resolver toda la cuestión. Simplemente nos está presentando un caso que es real para que nosotros podamos ver nuestra realidad. En otras palabras, y creo que es importante que eso lo grabéis cada uno de vosotros en vuestra mente y en vuestro corazón. No solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. No me digáis únicamente soy cristiano, sino que tenéis que mostrar que sois cristianos. No es alguien que pueda decir yo he aceptado este evangelio aquí, o que incluso pueda decir que lo tengo aquí, en el corazón, si en realidad la vida es como el resto del mundo y el resto de los paganos. No es suficiente que te llames hermano. Es necesario que seas hermano. Podríamos ser una iglesia que reparte carnets. Y podríamos decir, mira, si vienes al menos 3 domingos al mes y al menos 10 domingos al año, te damos el carnet de que eres cristiano evangélico. Así que hacemos el esfuerzo, conseguimos el carnet y ya está. Como lo hacen a cualquier club que cumple con ciertos requisitos. Mira, si tú traes tu ofrenda y cantas tus canciones, te ponemos en la lista de miembros. Si me repites el credo o me repites cualquier otra doctrina de memoria, te bautizamos. Pero la Escritura no actúa de esta manera. Nosotros no estamos buscando el número, ni estamos haciendo que alguien se llame cristiano. Nosotros no tenemos capacidad alguna, como iglesia, ni como individuos, no tenemos autoridad para decir a nadie que es cristiano, o hacerle cristiano, mejor. Lo único que podemos hacer, lo que debemos de hacer, es reconocer cuando el Espíritu ha obrado en el corazón de alguien y lo ha transformado. Y nosotros lo reconoceremos por las obras que hace o por la actitud que tiene en manera general. Por tanto, no buscamos llamar a nadie hermano, sino buscamos reconocer a aquellos que son hermanos. ¿Cómo vamos a reconocer como hermano, como creyente, como cristiano, a aquel que no vive y que no actúa como cristiano? Si está actuando y viviendo, comportándose como el resto del mundo, le tendremos que decir que eres mundano. Por supuesto que el juicio final, como se dice en otras partes de las Escrituras, se lo dejamos a Dios. Que no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno. Que Dios es el único que puede entrar en tu corazón, como puede entrar en el mío. Así que el juicio final es suyo.
Pero nosotros tendremos que vivir y actuar con aquellos que estáis viniendo a este lugar y decís que sois cristianos. Tenemos algunas visitas con nosotros en esta mañana. Y porque os gusta nuestro edificio y el color de nuestras paredes y la música, y quizá el mensaje, podéis llegar y decir, oye, que me quiero hacer mañana miembro. No, no podemos. Tienes que demostrar que eres creyente. Tienes que testificarlo con tu propia vida. O sea, uno no llega y al día siguiente o al domingo siguiente ya es miembro de la iglesia. Podrán decir que exigentes, que cerrados. No, lo que nos está diciendo es que hay mucha gente que se llama hermana o hermanos en Cristo, pero que no son cristianos. Esta persona se podría estar llamando cristiana, pero su vida en fornicación no era la de un cristiano. ¿No creéis que esto que se está exigiendo a gente de fuera nos lo tendremos que exigir también entre todos nosotros? Fijaros bien que pudiéramos decir, como Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, se oye que hay entre vosotros fornicación de este estilo. Y que tuviera que venir alguien y tuviera que decirnos a nosotros, he paseado por la iglesia de Ciudad Real, de la calle Santa Teresa, y hay fornicación o pecado de este estilo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a nuestras visitas y al mundo que está a nuestro alrededor? Creo que es esencial. Y no estamos exigiendo nada extraño o fuera de las Escrituras. Es esencial, hermanos, que como creyentes no solamente digamos que somos cristianos, sino que lo demostremos con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. Que si decimos que hay fe, la fe la tenemos que demostrar con obras, como nos recuerda Jacobo o Santiago. Pero dejarme que vaya un paso más. Mirad, podemos pensar y decir, bueno, el pecado se da en la iglesia. ¿Quién de nosotros no ha echado alguna mentira? ¿Quién de nosotros no ha sido un poco egoísta? ¿O se ha dejado llevar su imaginación inmoral por cosas cuando ha visto televisión? ¿Quién de nosotros no ha cometido ciertos pecados? Claro que sí. Desgraciadamente el pecado aún está con nosotros. Algunas veces dice alguno en las reuniones, no, yo no soy tentado por el dinero. Bueno, pero serás tentado por otra cosa, sí. No, yo no tengo puesto mis ojos en otra mujer o en otro hombre. Posiblemente, pero tendrás tus ojos en la pereza, o en la codicia, o en la glotonería, o cantidad de cosas. Pecado. Lo terrible, fijaros bien, lo terrible es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y tal fornicación, versículo 1, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, cuán terrible es cuando la iglesia supera el pecado del mundo. Esto nos puede parecer sorprendente, pero lo que nos está diciendo Pablo es que es posible. Que nosotros podemos ser más culpables de ciertos pecados ante el mundo. Esta fornicación, si era su madrastra, la mayoría de los comentaristas dicen que no es su madre misma, no sería un incesto como tal, sino que sería la mujer de su padre en una segunda nupcias o relación, que había quedado viuda, que ahora lo tenía. Podemos especular para suavizar o agravar el pecado como queramos, pero lo que sí está diciendo es, Pablo, Corinto, estáis viviendo en una ciudad pagana, totalmente pagana, tenéis dioses por todos los lados, la fornicación, el adulterio, la prostitución está en todos los sitios. Podemos ver que hay hombres que tienen esclavas sexuales en su casa. Y podemos ver cómo se negocia por todo alrededor. No podéis imaginar cómo sería la cultura pagana en aquella época. Y ahora resulta que vosotros, los creyentes, tenéis cierto pecado que ni aún se les ha ocurrido a los paganos.
¿No debería de esto haber encendido una luz de alarma enseguida? Nosotros los cristianos no estamos únicamente para no ser peor que el mundo, sino para ser mucho mejores que el mundo. Si imaginamos que se van a encender luces, cada religión, cada filosofía, cada movimiento enciende sus pequeñas luces para atraer a la gente a su alrededor. El Evangelio tendría que tener tal luz y tal fogonazo que todas las luces quedaran a oscuras. Y el problema es que cuando nosotros levantamos nuestro candil es una tenue luz en medio del mundo que el resto del mundo ignora. ¿Cómo pensáis, seamos sinceros y reconozcamos nuestro pecado, cómo pensáis que el mundo no se convierte si tenemos este mismo evangelio que hizo que durante un instante, un día, por un solo día, 3.000 personas se convirtieron? Tenemos el mismo evangelio cuando Pedro estaba predicando. Y si estudiáis la historia de la Iglesia en los avivamientos, cuando alguien se levantaba y proclamaba el Evangelio y centenares de personas caían al suelo rendidos por el peso de sus pecados o de arrepentimiento. Tenemos el mismo Evangelio, pero la gente no se convierte. ¿No será que estamos trayendo un mensaje con nuestros labios y lo estamos contradiciendo con nuestras obras? Que levantamos la luz de las buenas noticias y lo cubrimos con tu actitud y tu comportamiento. ¿No creéis que una de las cosas más terribles y que más apaga la voz poderosa del Evangelio de las Escrituras es la hipocresía de los cristianos? Porque si algo se está tratando aquí es que alguien que se estaba llamando hermano estaba viviendo como un pagano. El apóstol Pablo tiene que tratar este asunto parecido, ¿no?, de la hipocresía con el apóstol Pedro. Tú que te llamas y sabes lo que es y te escondes de los judíos, ¿para qué? Hipócrita, le dice, o actúa así Pablo. La realidad que estamos afrontando es que quizá no estamos haciendo mella en este mundo que nos rodea porque estamos actuando con una total hipocresía en nuestras propias vidas. Que vamos por todas partes diciendo que somos cristianos, pero estamos actuando como si fuéramos plenos y totales paganos. La gravedad es que nosotros como Iglesia podamos escandalizar al mundo, pero no escandalizarlo con el Evangelio, sino escandalizarlo con nuestro comportamiento. A lo largo de la historia, la Iglesia cristiana ha cometido un montón de barbaridades. Creyentes que hemos participado en guerras injustas, inadecuadas. Tiempos en que hemos mantenido la esclavitud y la hemos intentado justificar. Esclavitud terrible, no bíblica, del Antiguo Testamento, sino otras muchísimo peores a la luz de las Escrituras. Hemos intentado justificar con las Escrituras el racismo. Y cuando alguien empieza a estudiar la historia de la Iglesia y ve que los cristianos han hecho esto y aquello otro, y cuando pueden ver que los cristianos son codiciosos y egoístas, que gente glotona y ambiciosa con multitud de dinero para sus propios placeres se levanta con algún gesto superficial, ¿qué estáis pensando que va a decir el mundo con esos hipócritas y falsos cristianos que levantan una voz y muestran una imagen totalmente contraria? En lugar de avergonzar al mundo, lo que hacemos con este llamarse hermanos y cometer este pecado que aún supera el entendimiento de la gente de la calle, es que estamos avergonzando a nuestro Señor. Pero el problema que se está diciendo aquí en realidad no es el problema del pecado. O sea, no era que alguien estuviera fornicando con la mujer de su padre. Fijaros lo que nos dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Este es el problema, en primer lugar, no el único, pero el primer lugar que Pablo está tratando con la iglesia en Corinto. El envanecimiento, la ceguedad, la vanidad. Nosotros, como creyentes, tenemos que superar lo que está haciendo el mundo. En el capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y si leéis otra vez en el versículo 18, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y ahora en el versículo 2 nos dice otra vez: y vosotros estáis envanecidos. Un problema real de la iglesia en Corinto era la vanidad. Estaban envanecidos, es decir, se habían hinchado de tal manera que se pensaban que eran mucho, grandes y gordos, y en realidad eran un globo inflado de humo. Estáis envanecidos todos vosotros. ¿Por qué? Porque sois indiferentes a lo que está ocurriendo. Sois indiferentes al pecado, a la santidad o al testimonio que debemos de dar al mundo. Cuando la Iglesia no condena o no denuncia, ya no es profética, ya no tiene utilidad. Cuando la Iglesia, que sabe lo que es bueno y lo que es positivo, y no lo busca, está ciega y muda para todos los demás. Cuando el pecado y la dejadez ante el pecado nos domina, ¿de qué sirve entonces la Iglesia? Nuestra habilidad, y lo veremos más adelante, nuestra capacidad como creyentes y como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, no es únicamente que podamos frenar el pecado, sino cómo tratamos el pecado. Que el Señor nos dé la sabiduría y la humildad, no solamente para que huyamos del pecado, sino para que cuando el pecado venga, nosotros podamos frenarlo o eliminarlo. Los buenos médicos y la buena medicina no son únicamente aquellos que prevén de la enfermedad, que nos dicen de qué dieta o de qué comportamiento debemos tener para que no nos contagien, sino que además saben los remedios cuando eso llega. Como iglesia nosotros debemos de saber que la mentira o la envidia o tantos otros pecados no deben de darse en los cristianos, pero la capacidad y la fuerza que nosotros tenemos como iglesia es que cuando el pecado viene, cuando el cáncer nos afecta, cuando empezamos a ver el tumor en nuestro cuerpo, sabemos cómo actuar para que no contagie y no dañe toda la iglesia, que es cuando nos va a hablar de la levadura. ¿Cuál es entonces nuestra verdadera actitud como creyentes? Primero, evita en tu propia vida el pecado todo lo que puedas. Todo lo que esté a tu alcance y todo lo que sea posible. Y evítalo como individuo, evítalo también dentro de la iglesia. Evita todo aquello que te pueda provocar y te pueda hacer caer. Vive la vida de tal forma que la atracción de los ojos, las pasiones que te pueda ofrecer este mundo no hagan mella en tu mente o en tu corazón o en tus miembros. Laméntalo, segundo, cuando esto ocurra. No dejes pasar el pecado. No lo intentes esconder debajo de la alfombra. El pecado en tu vida y el pecado en la iglesia te tiene que doler. De tal manera que los meros calmantes no sean suficientes y sea necesario traer cirugía a tu vida. Tristeza por haber pecado, arrepentimiento por ese pecado, oración para no volver a pecar, ruego y súplica si son necesarios, y reparación o restauración para tu propia vida. Es urgente y es necesario. Y cuando el pecado esté en otros que no quieran dar estos pasos de lamento, de arrepentimiento y de restauración, quítalo del medio de vosotros.
En este versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 13, constantemente se nos está diciendo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quitarlo de en medio de vosotros. Hay momentos y tiempos en donde tenemos que ejercer la disciplina, la pasión, el amor, el cuidado por los pecadores. Pero cuando alguien no es creyente o no está actuando como creyente, entonces Pablo es tajante: quítalo en medio de nosotros. Intenta sanear todo lo que sea posible con medicina y con cuidados ese miembro que está enfermo. Pero si es miembro gangrenoso, es mejor que lo quite. Debemos de ser conocidos, no solamente por la búsqueda de la santidad, sino también por nuestra oposición radical contra el pecado, sea cual sea. Y eso lo debemos de ver en nuestras propias vidas personales y lo debemos de ver en la vida de la Iglesia. Quiera el Señor que este triste caso del capítulo 5 de Primera de Corintios nos advierta y nos prepare para una vida de santidad y, por tanto, un testimonio poderoso a este mundo en el que vivimos. Amén.